Muy buenos días a todos, bienvenidos a la ciudad de Medellín. Inicialmente me pidieron que preparara esta charlita pensando en qué metodologías podíamos utilizar, metodologías nuevas, para diagnosticar el semen, para ver qué tipo de espermatozoide tenemos. Pues me encontré con el problema de que tengo 20 minutos para exponer este tema, entonces lo que hice fue empezar a quitar diapositivas y accidentalmente me encontré con un hallazgo para mí. Lo que estaba buscando, las metodologías que estaba buscando tenían un pequeño problema, las metodologías nuevas, y es que en el momento en que yo quiero hacer el diagnóstico y quiero separar el espermatozoide, no tengo una metodología que pueda utilizar corrientemente en el laboratorio, que lo pueda usar fácilmente en el laboratorio. Pues me salió así. Entonces me pregunté, bueno, ¿qué metodología es aplicable para la práctica clínica cuando estoy tratando de implementar una nueva metodología? Pues pensé en dos aspectos. Uno, un método efectivo de diagnóstico. Y en segundo lugar, un método efectivo de identificación y de separación del espermatozoide. Pues sí, es lo lógico. Pues estoy descubriendo el agua tibia, pero en realidad, hoy por hoy, en el 2016, el único método efectivo para la selección de espermatozoide que está respaldado por las investigaciones y por la evidencia clínica es hacer un espermograma. Haga usted el espermograma y hace un diagnóstico de ese espermograma. ¿Ay, cómo lo separo? Fácil, haga un lavado de semen, todas las variantes que tengan lavado de semen. Esa es la forma. En los demás métodos que estaba revisando no encontré eso, y sobre todo esa última parte, un método efectivo de identificación y de separación de los espermatozoides, que realmente corresponda a una evidencia clínica. Entonces corté mi charla y esta es la charla que voy a dictar hoy: estrés oxidativo y el espermatozoide. ¿Por qué? Porque finalmente encontré que en esta aproximación al estudio del semen si hay una forma efectiva de separar el espermatozoide, identificarlo, relacionarlo con una anomalía y tratar de resolver un problema al paciente. Bueno, pues empecemos con el estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? El estrés oxidativo es un estado fisiológico en el cual se pierde un balance. ¿Cuál es el balance? El balance entre dos tipos de niveles en la célula. ¿Cuáles? Las especies reactivas de oxígeno, que son unas sustancias que tratan y que pues su función natural es oxidar una serie de moléculas, y al otro lado están una serie de sustancias que van a evitar que eso suceda. Cuando ese nivel se pierde, entonces vamos a tener esa condición que se llama estrés oxidativo. Bueno, por un lado entonces tenemos los radicales libres. Los radicales libres son sustancias, como ustedes lo saben, bastante activas, que modifican casi absolutamente todas las moléculas que conocemos: lípidos, azúcares, DNA, proteínas. En el espermatozoide
Entonces encontramos básicamente radicales libres como el peróxido de hidrógeno, el anión superóxido, el radical de hidroxilo. Son los más importantes en el espermatozoide. Y está aquí, pues en esta gráfica que les traigo, pues se muestra cómo es que se forman esos radicales libres a partir del oxígeno, ¿cierto? El oxígeno es la molécula que inicia toda esta cascada de reacciones. En segundo lugar, entonces, encontramos el peróxido. En tercer lugar, el radical hidroxilo. Son sustancias bastante, digámoslo, para el espermatozoide, peligrosas, hasta cierto punto. Bueno, y por el otro lado tenemos los antioxidantes, que los antioxidantes tenemos de dos tipos. Enzimáticos, que para nosotros y el espermatozoide, pues los más importantes, está la catalasa, está la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa. Son las más importantes en el espermatozoide. El espermatozoide es el responsable del 50% de nuestros problemas de fertilidad. El huevo y el embrión se llevan el show, pero el espermatozoide también tiene su parte en esto. Y desafortunadamente no tenemos las técnicas para resolver los problemas que el espermatozoide presenta. Y por eso esta sería mi primera conclusión de esta charla. Yo como biólogo, cuando empecé, me enamoré del huevo, me enamoré del ovocito, me enamoré del embrión, y el espermatozoide lo veía como una cosa secundaria, un insumo más, como el medio de cultivo, como el gradiente para lavar, pero no es un insumo más, es el 50% de nuestros problemas. Bueno, también es importante resaltar que en esta distribución del origen de la infertilidad hay un 20% que corresponde a infertilidad de origen desconocida, que es un dato bastante importante para esto de la oxidorreducción. ¿Por qué? Porque esa infertilidad de tipo desconocida la podemos atribuir a los procesos de oxidorreducción. En el eyaculado pues encontramos que existen distintos tipos de células. Los espermatozoides, maduros e inmaduros, células redondas en diferentes estados de la espermiogénesis, leucocitos, células epiteliales, pero según la literatura, el responsable de los procesos de oxidorreducción en el eyaculado son los leucocitos y los espermatozoides. Esos son los maestros de este problema, leucocitos y espermatozoides. Tenemos que entender que todo eyaculado es una fuente de especies reactivas de oxígeno. En el eyaculado se produce inevitablemente. Altos niveles de especies reactivas de oxígeno se presentan en el 80% de los hombres infértiles. O sea, estos pacientes con infertilidad de origen desconocidos, pues le podemos atribuir algo de eso a las especies reactivas de oxígeno. Estamos hablando de que el 40% de los hombres que tienen esta infertilidad idiopática tienen aumento de las especies reactivas en su eyaculado. El varicocele también juega un papel importante en esta situación. Hablemos de los leucocitos. Los leucocitos, según la Organización Mundial de la Salud, para considerarlos patológicos deben estar en una concentración de 1 millón o más por mililitro. Hay mucha controversia en cuanto a los leucocitos y su capacidad de dañar procesos en los espermatozoides. Por ejemplo, la hiperestimulación, la
El movimiento rápido de los espermatozoides se puede dañar, se da y se puede dañar gracias a las especies reactivas de oxígeno que en teoría pueden producir los leucocitos. Y asimismo pueden intervenir en una serie de procesos dentro del movimiento y la capacitación de los espermatozoides. El estrés oxidativo aumenta con el número de leucocitos en el eyaculado. O sea, si yo tengo en el eyaculado pocos leucocitos y mido las especies reactivas de oxígeno, voy a tener poca cantidad de especies reactivas de oxígeno. Pero si en ese eyaculado encuentro mayor cantidad de leucocitos, también encuentro mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno. ¿Qué conclusión ya podríamos llevar? Es que los leucocitos producen especies reactivas de oxígeno y serían la principal fuente en el eyaculado. Pero resulta que en pacientes cuya concentración de leucocitos es menor a 1 millón de leucocitos por mililitro, las especies reactivas, la concentración de especies reactivas también puede bajar. Quiere decir que el leucocito o no está produciendo especies reactivas o hay otro factor que pueda producir las especies reactivas. Pero como se lo mencioné, el espermatozoide también es responsable de la producción de especies reactivas de oxígeno. ¿En dónde ocurre la producción de especies reactivas de oxígeno en el espermatozoide? A nivel de la membrana plasmática, gracias a la acción del adenosíndinucleótido. Y también ocurre a nivel de la membrana de la mitocondria, que ocurre gracias a la oxidorreductasa dependiente de adenosíndinucleótido. En esos dos sitios se producen las especies reactivas en el espermatozoide. Esto es muy importante para el diagnóstico en el espermatozoide. Las gotas citoplasmáticas. Las gotas citoplasmáticas son simplemente el producto de la inmadurez de un espermatozoide. En esas gotas citoplasmáticas se produce la mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno. Y lo bueno de las gotas citoplasmáticas es que lo podemos mirar a través de un microscopio. Entonces, pues la invitación es a que le demos el valor a las gotas citoplasmáticas. Cuando encontremos en un espermograma el reporte de gotas citoplasmáticas, entonces pensemos en especies reactivas de oxígeno que podrían ser las culpables de que su paciente no se esté embarazando. Bueno, pero no hago sino hablarles mal de las especies reactivas de oxígeno, pero resulta que las especies reactivas de oxígeno tienen un papel importante en la función normal de un espermatozoide. ¿Cuál es ese papel? Pues nada más y nada menos que el movimiento. El que el espermatozoide se pueda mover depende de las especies reactivas de oxígeno. Claro está que a bajas concentraciones. La reacción acrosómica, importantísimo. Y las especies reactivas de oxígeno a baja concentración son importantes en ese momento. La unión entre el espermatozoide y el óvulo, dependiente de especies reactivas de oxígeno, pero a baja concentración. O sea, no es un demonio las especies reactivas de oxígeno. Pero eso sí, si aumentan, si se pierde el equilibrio entre las especies reactivas de oxígeno y su contraparte, entonces vamos a tener un problema. El problema es infertilidad. Entonces ya les había hablado de que las especies reactivas de oxígeno las encontramos en los leucocitos, las encontramos en los espermatozoides, incluso hasta las podemos generar dentro del laboratorio, en los procesos de lavado. Centrifugo, cuando centrifugo puedo generar especies reactivas de oxígeno. Esas son las fuentes exteriores. Pero bueno, vienen otras fuentes que ya dependen, por ejemplo, del estilo de vida de nuestros pacientes. El cigarrillo, el alcohol, radiación, tóxicos, eso también nos puede aumentar las especies reactivas de oxígeno en el eyaculado o en el espermatozoide.
Bueno, les quería mostrar esta gráfica para que vieran, para reforzar la idea de que son importantes y son necesarias y son benéficas. En espermatozoides humanos, miren que han demostrado cómo las especies reactivas de oxígeno, el aneosuperóxido, el peróxido de hidrógeno, el óxido nítrico, tienen que ver con todos los procesos necesarios para el espermatozoide, para que se mueva, para que alcance el ovocito y para que se una al espermatozoide. Y no solamente en espermatozoides humanos, en todos los espermatozoides que se han estudiado de las distintas especies se ha demostrado esto. Bueno, pero viene el lado feo de las especies reactivas de oxígeno. ¿Qué hacen de mal las especies reactivas de oxígeno cuando están a altas concentraciones? Lo peor que le puede pasar al espermatozoide, que se llama la peroxidación lipídica en la membrana celular. Alteraciones en la movilidad, si no se mueve no llega al ovocito. ¿Y qué decir del daño del DNA? La fragmentación del DNA como resultado de las altas concentraciones de especies reactivas de oxígeno. Bueno, hablamos de la peroxidación lipídica. El espermatozoide y su movilidad depende de la conformación de su membrana, de la fluidez de esa membrana. Uno de los aspectos que hacen las especies reactivas de oxígeno es hacer más rígida la membrana, y al hacer más rígida la membrana, pues un proceso como la movilidad, yo soy rígido, no me puedo mover, reacción acrosómica, fusionar dos membranas, no se puede hacer porque la membrana es rígida. Fusionarme con el huevo no puedo porque tengo que interactuar y soy… 2 minutos, doctor Elier. 20 minutos. Bueno. Entonces, bueno, me voy a saltar todo esto y quiero mostrarles pues una aproximación a lo que estaba buscando, un método que me identifique bien la oxidorreducción, que sea fácil en el laboratorio, que yo no tenga que montar un laboratorio de bioquímica o tenga que montar un laboratorio de genética para poder hacer el diagnóstico. En este método, pues simplemente se utiliza una sustancia que se llama nitroazol de tetrazolum. Esa sustancia, por acción del anil superóxido, me la convierte en formazán. Y me da un color distinto al original, me da un color lila o negro. Y esto es un procedimiento que dura 30 minutos y mucho. Y tengo acceso en el laboratorio. Es fácil. Pero bueno, no basta con hacer el diagnóstico, yo tengo que separar esos espermatozoides y una de las formas es una forma indirecta. Pues en lo que quería mostrarles resulta que las especies reactivas de oxígeno hacen que el DNA del espermatozoide se fragmente y inicia un proceso que se llama apoptosis, antes de la fragmentación del DNA. Ese proceso de apoptosis es una bendición y es una adaptación impresionante, pues, perdón la palabra, pero es orgásmica esa adaptación. ¿Por qué? Porque el espermatozoide anuncia, dice, soy apoptótico. Mírenme que yo soy apoptótico, me puede separar. ¿Y cómo lo separa? Pues a través de esta metodología que les voy a mostrar. Un minutico, ya termino. Venga, que se salió. ¿Cuál es? Bueno, entonces, ¿qué sucede con el espermatozoide? El espermatozoide apoptótico lo que hace es anunciarse y decirle al mundo en su membrana que es apoptótico. ¿Cómo lo hace? Con una adaptación
que incluye que fosfolípidos que están en el lado interno de la membrana celular se hacen hacia afuera, se exteriorizan. Entonces un espermatozoide apoptótico es el que exterioriza la fosfatidilcerina, que es esa membrana, ese lípido de membrana. Pero entonces, gracias a Dios, existe un método en el cual la anexina 5 puede reconocer la fosfatidilcerina. Y si a la anexina 5 yo le pongo una esferita metálica unida a un anticuerpo, pues esa esferita metálica yo la puedo separar con un imán, sencillo. Pues un método muy bonito, muy sencillo, separar un espermatozoide que me expone unos lípidos que los puedo correlacionar con la apoptosis. Claro pues que este evento es un evento temprano. El evento final de la apoptosis es la fragmentación de DNA. O sea, yo relaciono la exposición de la fosfatidilcerina con la fragmentación del DNA. Entonces tengo lo que yo quería, una forma de identificar un espermatozoide apoptótico y hacer la separación, y una forma de hacer el diagnóstico a través de las especies reactivas de oxígeno. Tengo más diapositivas, pero bueno, el tiempo no me da. Eso era lo que quería mostrarles.